Bienvenidos a Globópolis.3. Esta tarde, esta noche, esta mañana, vamos a estar charlando con la doctora Natalia Salvo, integrante del Frente de Abogados Populares y quien interpuso una denuncia al gobierno de la ciudad por presuntas irregularidades en materia de distribución de las vacunas. Esto es, por presuntas irregularidades en el protocolo que dictaminó el Ministerio de Salud de la Nación en materia de esta distribución. Aparentemente podemos decir que hay una privatización de vacunación en la ciudad de Buenos Aires. De todo esto y mucho más vamos a estar hablando con Natalia Salvo. Por supuesto que también la ciudadanía se sigue organizando y en ese sentido las distintas comunas están generando redes para poder organizar los emprendimientos. Por eso te mostramos el lanzamiento del cuarto encuentro de Épico que muestra cómo los ciudadanos de la Cava todavía tienen un interés en desarrollo local. Un desarrollo local que por supuesto en la ley de comunas eso está, pero que el jefe de gobierno porteño no lo practica. De todo esto y mucho más esta noche en Globópolis.3. Muy bienvenidos. Bienvenida Natalia Salvo a Globópolis.3. Muchísimas gracias Natalia por este contacto. Como siempre te digo en privado, sos un gran ejemplo a seguir, una colega entrañable que siempre está en la defensa de los derechos humanos y sobre todo esta enorme empatía que tenés para con el otro. Natalia, sabemos que hiciste una denuncia al gobierno de la ciudad por una cuestión irregular en la distribución de las vacunas. ¿Qué nos podés contar en este sentido? Bueno, no, muchas gracias desde ya por la invitación, por el espacio y bueno, por tus palabras. La verdad que, como decís vos, Noelia, hay un sesgo totalmente privatista por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todos los aspectos, en toda la gestión que tengan que ver con los bienes fundamentales de la ciudadanía porteña, y me refiero no solamente a la salud, sino también a la educación. Pero fíjate cómo se articula de alguna forma este privilegio que promueve continuamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia es por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tanto contra Larreta como contra su ministro de Salud, independientemente de que el juez, incluso posteriormente al allanamiento, pueda encontrar más elementos de prueba y calificar en más delitos o en otros distintos, o haya más responsables. ¿Por qué? Porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo contrataciones privadas, ocultas, que no están publicadas, con las obras sociales, con prepagas y con los sanatorios privados para darles vacunas. Es decir, las vacunas que compra el gobierno nacional y que pagamos y todas van a parar a los privados. Como estamos en una situación de emergencia excepcional, las vacunas también escasean y hay normativa de emergencia excepcional. Esta normativa que específicamente nosotros decimos en la denuncia que se viola es la resolución 2883 del año 2020 del Ministerio de Salud de la Nación, emitida el día que llegó la primera partida de vacunas. Como no hay 44 millones de vacunas, esta resolución establece un orden o un programa de vacunación especial contra el COVID. ¿Y qué dice esta resolución? Que primero tienen que ser vacunados los médicos, el personal de salud, tanto en los establecimientos públicos o privados. Fíjate que tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Quirós no pueden desmentir que aún no se encuentren todos los médicos o todo el personal de salud vacunado. De hecho, después de la denuncia, muchos médicos del Hospital Pirovano, Tolú y otros agentes de salud salieron a decir que pidieron vacunas y desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dicen que no hay. Por otra parte, el gobierno nacional le otorgó más de 200.000 vacunas y es la primera en orden de prioridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todo el país de las vacunas, lejos a lo que dice Larreta y Quirós. Y aplicaron la mitad de las vacunas dadas. ¿Dónde están la otra mitad? Eso es lo que queremos saber. Y por otra parte, como salieron a hablar y salieron a decir que en realidad estaban articulando con las prepagas como en cualquier otro proceso de vacunación, no se trata de cualquier proceso de vacunación y no pueden hacer contrataciones privadas con estas vacunas. No es que las empresas de medicina prepagas le dan un espacio para que vacunen a todos y a todas, o dan personal de salud para que aplique las vacunas. No, las publicaciones del Hospital Alemán, del Sanatorio Güemes, del Británico, de otras obras sociales, piden exclusivamente como requisito para poder aplicar la vacuna que sean asociados.
Entonces, con un bien del Estado, la reta lo que hace, y Quirós, es utilizar las dependencias del Estado para hacer negocios, para promover desigualdad, para generar ciudadanía de primera y de segunda, porque aquel ciudadano porteño que puede pagar entre 10.000 y 15.000 pesos la vacuna, va a ser vacunado antes que aquel que tiene que, entre comillas, caer en la salud pública. Sí, como bien sabemos, esta cuestión de esta articulación entre la educación y la salud, esta mirada altamente privatista que tiene el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que convierte a la ciudadanía en un factor más de bienes del Estado, cuando no debería ser en ese punto, y respetar un poco más a la ciudad. ¿Qué mirada tenés en este sentido? Bueno, es que justamente los docentes deberían haber empezado a ser vacunados o planificado su vacunación con la última partida de vacunas Sinopharma que llegaron. Fíjate que casi todas las provincias van a empezar a vacunar a docentes y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que no y que iba a vacunar el personal de salud. Y el personal de salud no está vacunado porque esas vacunas fueron a parar a los privados. Por eso digo que se articulan. No hay salud, se están comiendo también la educación pública, están exponiendo a los docentes y las docentes a justamente adquirir la enfermedad. Fíjate que también el plan de vacunación integral contra el COVID postula la prioridad en base a quienes son más expuestos al virus. Bueno, primero el personal de salud, pero ahora ellos que fueron los principales militantes de educación presencial, son justamente los que le niegan la posibilidad de proteger a los docentes dándoles las vacunas. Entonces, hay, sin lugar a dudas, una visión gerencial y empresaria con un criterio de rentabilidad-ganancia desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es una empresa, es un Estado que tiene que bregar por los intereses generales, por el interés público y por la protección de los bienes, porque por eso te decía, fundamentales para la sociedad, como es, sin duda, hasta para un Estado liberal de derecho, la salud y la educación. Por último, Natalia, y no nos detenemos más en demorarte, ¿crees que es importante, que es urgente una reforma judicial feminista, atento al 8M, atento a la gran vulneración de las mujeres, sobre todo en materia de denuncia de una violencia extrema? ¿Crees que la justicia debe tener una mirada feminista? Creo que el feminismo, sus diversos colectivos, su heterogeneidad también, es la muestra más cabal de que la construcción es colectiva, solidaria, y que el derecho se lucha, como los abogados y las abogadas sabemos, como decía Boñerín. Hay una lucha por el derecho que legitima la norma posterior, como fue la interrupción voluntaria del embarazo, como fueron todas las consecuciones y las obtenciones de conquistas sociales del movimiento feminista. Y no por casualidad es uno de los pioneros también que brega por una justicia con perspectiva de género, cuando tenemos un poder judicial formado en un discurso patriarcal, machista, que valga recalcar, encarnan los varones, pero también algunas mujeres, con sus sentencias desprovistas de la perspectiva de género, con el desdén de las denuncias de aquellas damnificadas por violencia de género que lamentablemente terminan en resultados fatales, una justicia que no es adecuada a la protección de la violencia de género que sufrimos en nuestro país, incluso en el mundo, y que no es oportuna, porque llega tarde. Entonces es una justicia deudora en ese sentido. Me parece fundamental, sobre todo a la luz del 8 de marzo próximo, y del espíritu del nacimiento y de la finalidad que tiene la conmemoración de ese día tan importante para las mujeres y todos los colectivos que rodean esta lucha. Muchísimas gracias, Natalia. Sos un orgullo del género, de la militancia y sobre todo de la profesión, ¿no? Es esa gran valentía que siempre te destaco. Muchas gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo por ahí en las luchas. Desde ya, el 8 de marzo seguro. Hace
Hace 2 jueves, Épico lanzó el cuarto encuentro que de alguna forma aglutinó a pymes, emprendedores y comerciantes de la ciudad de Buenos Aires, y ellos nos cuentan cómo desarrollan diariamente sus tareas. Es muy importante que tengas en cuenta que también en la Ley de Comunas hay un apartado que habla sobre el desarrollo local. ¿Qué es esto? Nada más y nada menos que el Estado local promueva y realice políticas públicas en ese sentido. Y por eso, Épico, en voz de la ciudadanía de la Cava, organiza estos encuentros para formar redes. No te olvides de esto y de los posibles talleres que van a venir más adelante. Hace unos cuantos años, cuando conocí al que fue mi marido, que acaba de fallecer, más de 40, me encontré conociendo su casa, que era lejos de lo que yo conocía como casas familiares, ya que la mía era una casa donde habitábamos la familia, que teníamos 5 generaciones de argentinos, y que algunas veces en esa casa recibíamos visitas. De golpe me encontré que la casa del que fue mi marido, Sergio, era una casa muy grande, pero que ellos vivían ellos 3 solitos y todas las habitaciones están llenas de producción, de billeteras, de cuero. Y ahí descubrí que Buenos Aires era algo más de lo que yo conocía, que era una ciudad donde había producción, donde había actividad comercial. El tiempo pasó y las billeteras no se hicieron más acá en la Argentina porque lo nacional fue malo para el gobierno de ese momento. Tiempo después, con mi marido, conocí el primer shopping, el de Palermo, y descubrí que las hermosas flores que rodeaban todas las escaleras eran de plástico. Digo este tic porque así fueron pasando una serie de cosas a través de esta historia que nos fueron transformando. Luego de eso empezaron a surgir los supermercados y se acabó el mercadito, se acabó el español de la esquina que vendía con su almacén y a veces daba fiado, se empezó a cortar la vecindad, empezamos a ser aparentemente progres, pero aislados. Esta es mi bienvenida a los emprendedores de la ciudad de Buenos Aires, esos que todos los días pelean para tener un producto. En principio ellos creen, como se llama, que esto lo hacen porque la economía los ha arrinconado. Yo creo que lo hacen porque tienen ganas, porque tienen un proyecto y porque tienen talento. La ciudad de Buenos Aires, igual que otras ciudades del país, tiene un stock importante de viviendas, casas, digamos. La ciudad de Buenos Aires tiene, por ejemplo, 256.000 viviendas que son un poco antiguas, digamos, no mucho, pero son un poco antiguas. Es una gran oportunidad poder trabajar en ellas pensando en las cuestiones de cambio climático, en las cuestiones de ahorro de energía, con técnicas que son clásicas, para las cuales se requiere mucha mano de obra. Tareas como, por ejemplo, las aislaciones en las ventanas o en las puertas, el cambio de vidrio, poner vidrio doble en las ventanas, la aislación de los techos, el promover la calefacción, el agua caliente a partir del sol, son, digamos, bien básicos. A eso se pueden agregar algunas otras cuestiones, las huertas, por ejemplo, que la confección, digamos, de un pequeño jardín en las casas, donde uno puede hacer zanahorias o puede hacer otras verduras que son fáciles, y que para eso requiere una habilidad que hay que poder definir a través de algún grupo de personas que lo pueden hacer. Es un momento oportuno para llevar adelante y de pensar de que eso va a ser muy demandado en poco tiempo. Son mejoras de forma, de fondo, y hacen mucho a poder tener mucha mano de obra y generar empleo con bastante facilidad. En la ciudad de Buenos Aires, a la producción se la invisibiliza completamente. Y en realidad, de verdad, ninguna ciudad puede subsistir sin que la sustente una red de producción y de intercambio inmensa. Y dentro de esa red, la cantidad de emprendedores que hay es enorme. Pero aquí se da una cosa curiosa, porque por un lado se los invisibiliza a todos estos emprendedores, pero por otro lado se propone un modelo de emprendedor como si fuera la expresión máxima del individualismo, es decir,
como si el emprendedor con su solo esfuerzo, aislado del resto de la sociedad, lograra lo que logra, cuando en realidad el emprendedor es todo lo contrario. El emprendedor es el paradigma de la vinculación social de las personas que producen. ¿Por qué? Porque están permanentemente requiriendo de los demás insumos, personal, dinero, etcétera, 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 por un lado, y por otro lado le ofrecen su producto a la sociedad, enriqueciéndola en lo que la sociedad dispone en cuanto a términos de consumo, de lo que fuera. Una nota respecto a Cava. Sabemos que el gobierno del PRO en la ciudad nos odia a los ciudadanos y odia a las pequeñas empresas. Por eso no le dio ningún tipo de soporte ni a las personas ni a las empresas durante la pandemia. Ahora tenemos algunas noticias frescas respecto a cómo opera en la distribución de las vacunas. Y quiero recalcar simplemente que para ellos una pyme menos es un espacio más para sus negocios inmobiliarios. En ese galponcito que fue nuestra fábrica, nuestro emprendimiento, nuestro taller, en el cual generamos empleo, generamos producción propia y generamos inclusión, ellos solo piensan en sus negocios inmobiliarios. Tengamos esto muy en cuenta y defendamos a las pymes de la ciudad. Lo lastimaron, lo mutilaron, eso es lo que yo veo hoy en la puerta de mi casa. No tengo esa arbolado, esa copa frondosa que yo veía cotidianamente cuando abría la puerta de la terraza. Lo que veo es nada verde y eso no me atrae. Tengo muchísimo más luz que entra por la ventana y un calor insoportable porque como no es el único árbol que pretendían sacar, ellos ya habían sacado dos en la misma cuadra, o sea, la vereda de mi vereda hay mucho más sol que la vereda de enfrente, entonces, o sea, estoy empezando a sentir todos esos perjuicios que la jueza dijo que no me iba a traer ningún perjuicio sacar el árbol, para mí ni para los vecinos. No, yo lo que siento en este momento es impotencia. Además yo tuve un problema institucional, con la violencia institucional con la policía, porque la policía de la ciudad no está para defender a los ciudadanos. La policía tomó partido por lo que le decía la letrada de la Comuna 12 que estaba presente en el lugar. Cuando yo hablaba por teléfono porque estaba regresando a mi casa porque la comuna no me notificó, me decían que como yo no me estaba identificando y no me podían identificar y no tenía ningún papel respaldatorio, ellos se tenían que inclinar por lo que decía la Comuna 12, o sea, la palabra de la Comuna 12 valía más que la mía, no pedía a la policía que retrasaran el procedimiento. Y la policía, el oficial que me atendió por teléfono me preguntó por qué, quién era yo. La comuna no me notifica. Cuando veo los camiones, las llamo a mis vecinas que son parte del expediente porque son testigos que están en el expediente, para que intervengan mientras yo voy a resolver un tema personal y familiar con uno de mis hijos. Y cuando vuelvo, está toda esta situación, le pido por favor, llorando a un policía, el policía no atiende mi reclamo, trato de apelar a la sensibilidad de un ser humano que tampoco, o sea, hizo lugar. Sucede lo que sucede, llego a mi casa, el árbol completamente descopado, la fiscalía no me atendía, etcétera. La única solución fue atarme al árbol, vivir toda esa violencia y después tengo que bancarme que el cana me diga, la verdad que disculpa, tenías razón y el árbol está completamente destruido. O sea, yo siento una impotencia total, una falta de, digamos, de un atropello a mis derechos civiles claramente, porque la comuna los pasó por arriba. Y por otro lado, no entiendo para qué está la policía de la ciudad si no me va a defender a mí, prefiere defender al gobierno de la ciudad. Una sumatoria de cosas, angustia, impotencia, llanto, no puedo dormir.
ciudad 70.000 podas por año y 7.000 extracciones. Sí, estos números son objetivos del gobierno de la ciudad. Cada comuna tiene su objetivo, tiene que alcanzar ese número, ¿sí? Detrás de esto hay un montón de empresas que las pueden rastrear, que no tienen como objeto social nada vinculado al ambiente y que intervienen además de muchas otras obras dentro de la ciudad, ¿sí? La tala de un árbol añoso se paga 38.000 pesos. Después, la plantación de uno nuevo, 5.000, que se muere, como le pasó el Bajo, el 70% de los árboles nuevos se mueren. O sea que nos quedamos sin árbol añoso, sin árbol joven. Y para que se den una idea, un árbol añoso, que más o menos 60 centímetros de diámetro, no equivale a un árbol joven, equivale a 100. Que no se pueden plantar en una plantera, ni en un barrio, ni en una cuadra. Y si se plantaran, igual no es el mismo beneficio, ni en sombra, ni en cobijo de los pájaros, ni en un montón de otras cuestiones. Entonces, lo que hay acá claramente es un negocio que también se podría hacer para cuidar, pero no eligen hacer para cuidar, porque también se podría hacer un negocio para cuidar. Está plantado un negocio para destruir. El 4 de febrero, el juez Scheibler, en lo contencioso administrativo y tributario, número 13, Secretaría 26, decidió suspender la resolución para talar los árboles de la Comuna 12, hasta tanto se acompañen las planillas de inspección técnica. Es que se pudo observar que los ejemplares comprometidos en la resolución se encuentran saludables y sin signos de deterioro. Y esto fue todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darnos like.